Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queremos darle la bienvenida a nuestra querida Bielka Murillo desde Panamá con un nuevo programa. Así es, naturaleza, cultura y sociedad. Tremendo programa que hoy día lunes damos inicio así con bombos y platillos como tiene que ser para que nuestra querida doctora Bielka Murillo pues se sienta en casa. Nuestra América Online Radio le da la bienvenida a esta plataforma que la recibe con mucho cariño y también en nombre de nuestro director, el doctor Armando García Álvarez, en nombre de la coordinadora general Luz Marisol Paredes Apolitano y más que todo en nombre del público, el público que quiere escucharla, que quiere saber todo lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra naturaleza. Este programa se va a transmitir por las ondas de nuestra América Online Radio todos los lunes a las 7 de la noche, horario del este de los Estados Unidos, y a las 7 de la noche también para Panamá, que es desde donde va a transmitirse el programa con la doctora Bielka Murillo. Entonces nosotros felices de que hoy se inaugure tremendo programa. Entonces damos ya la bienvenida y en breves minutos después de esta hermosa canción que le hemos puesto de bienvenida a nuestra querida doctora, viene el programa. Así que prepárense porque nuestra doctora ya está en línea para empezar naturaleza, cultura y sociedad. Muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo de la latitud donde nos encontremos, queridos y apreciados oyentes. Sean bienvenidos a este nuestro programa Naturaleza, Cultura y Sociedad. Este es un espacio para formarnos, crecer y concientizarnos para así valorar, conservar y preservar nuestro entorno natural. Hoy día urge que nosotros nos formemos y tomemos conciencia, ya que estamos sintiendo grandemente el cambio climático, el aumento de la temperatura en lugares tropicales, el descenso de la temperatura en lugares de clima templado. Y todo esto porque día a día aumenta la deforestación desmedida en nuestros entornos. Hoy día la urbanización está tomando control y obviamente que para urbanizar hay que talar muchos árboles. De manera que nosotros solo valoramos lo que conocemos.
hemos ido conociendo un poquito de la importancia de la educación ambiental, de la importancia de los árboles, de las angiospermas, plantas con flores, frutas y semillas, de las gimnospermas, plantas con semillas desnudas. Y hoy nosotros vamos a conocer un grupo de plantas vasculares que son los helechos o pteridófitas. Helechos o pteridófitas son plantas vasculares también, tienen xilema, tienen floema, tienen tejido de conducción. Los helechos son plantas sin semillas. Sí, los helechos son plantas sin semillas. Los helechos poseen esporas, son plantas que poseen esporas para reproducirse. Miren qué manera, qué maravilla. En el programa pasado nosotros conversábamos que existen unas plantas denominadas vasculares y se denominan así porque tienen tejidos de conducción. Habíamos hablado del xilema, que es el tejido que conduce agua y nutrientes de la raíz a la parte más alta de la planta. Hablamos del floema, que es un tejido que se encarga de conducir todas las sustancias elaboradas, producto de la fotosíntesis, y va transportando esas sustancias que son hormonas, proteínas, las va transportando de las ramas, las hojas a los tallos. Dijimos que estos tejidos pues son importantes porque un grupo de plantas pertenece a este grupo de plantas vasculares. El lunes pasado nosotros hablábamos de las gimnospermas, que son plantas que no poseen ni flores ni frutos y que sus semillas se encuentran desnudas en unas estructuras que denominamos conos, y hablábamos que estos conos son los que utilizamos de adornos en la época de Navidad, que la mayoría de las veces estas plantas gimnospermas tienen sexos separados. Decíamos que hay plantas exclusivamente con conos femeninos, que son las plantas que contienen el óvulo, y plantas con conos masculinos, que son las plantas que contienen el polen, y que la planta que tiene polen tiene que visitar, ese polen llega a la planta que tiene el cono femenino, fecunda, y se va a generar una semilla, pero que esta semilla está desnuda porque esta semilla no está protegida dentro de un fruto. Esto es importante que lo repasemos, y habíamos dicho que dentro de las gimnospermas hay 4 grupos. El grupo de las cicas, que habíamos dicho que las cicas son unas plantas que parecen unas palmas, que las venden como si fueran palmas, y pasados 10 y 15 años usted ve que esa planta tiene un cono y usted dice, ay, pero yo pensé que esto era una palma. Habíamos hablado también de los gingos. Decíamos que los gingos son fósiles vivientes que del extracto de la hoja de jingo. Los extractos de las hojas de jingo se han utilizado para estimular circulación sanguínea, mejorar memoria, tratar demencia, reducir riesgos cardiovasculares. Hablábamos de netum, de los netales, los netum. ¿Dónde está netum? Decíamos que el netum, una planta que si usted no la conoce, parece una gimnosperma, pero es
parece una angiosperma, pero es una gimnosperma, y que dentro del grupo Enetum había una especie, Welwitschia mirabilis, que decíamos que vivía en zonas desérticas muy áridas. Aquí también hablábamos de la efedra, que está una planta de donde se obtiene el alcaloide efedrina, que es un alcaloide que se utiliza en jarabes como dilatador de bronquios, constrictor de vasos, y un grupo que conocemos mucho dentro de las gimnospermas, que son las coníferas, donde están todos los pinos que nosotros conocemos. Decíamos que los pinos son sobre todo, muy diversos en el hemisferio norte. Usted va a Canadá, Estados Unidos, y los bosques de Canadá y Estados Unidos, las plantas nativas que hay allí son pinos, árboles de pino. Bien, eso era como para hacer un repaso de lo que habíamos conversado el lunes pasado. Este lunes nosotros vamos a hablar de unas plantas que nosotros conocemos, que a nosotros nos gusta, porque los helechos, a todos nos gustan los helechos. Quien diga que no les gustan los helechos, pues no le gusta, pues. Pero todos hemos tenido helechos en nuestras casas, todos hemos tenido estas plantas, nos gustan cómo se ven ellos, y hoy vamos a conocer bastante sobre los helechos, y así vamos a valorarlos, vamos a conservarlos, vamos a preservarlos y vamos a cuidarlos más. Los helechos son plantas muy antiguas. Ellos poblaron la tierra hace aproximadamente 360 millones de años, muy antiguos. Pertenecen a un periodo que se llamaba el periodo carbonífero. Y es un periodo que es mucho antes de la aparición de las plantas con flores, de las angiospermas. O sea que los helechos son más antiguos que las angiospermas, que las plantas con flores, frutas y semillas. Y por consiguiente, los helechos son considerados una de las plantas más primitivas que existen en la actualidad. A lo largo de la evolución, los helechos pues han experimentado una amplia diversificación y adaptación a una variedad de entornos, lo que los convierte en uno de los grupos de plantas más exitosos y diversos en la historia de la Tierra. La mayoría de los helechos nos sorprenden por la belleza de sus hojas, que en los helechos no hablamos de hojas, sino hablamos de frondas o frondes. Las hojas de los helechos se llaman frondas o frondes. Cuando usted le hablen de fronda o frondes, se están refiriendo específicamente a un helecho. A diferencia de otras plantas, los helechos son plantas perennes. Eso quiere decir que son plantas que siempre tienen hojas, que siempre nosotros tenemos a veces plantas anuales que en un año florecen, en el otro mueren, en el otro se reproducen, ¿no? Ellas son plantas perennes. Pueda que los helechos que están en lugares donde hay 4 estaciones, en el invierno se le caigan un poquito las frondas, pero siguen vivos. Son plantas perennes, son plantas que
si llueve, si hay sol, si hay helada, están presentes, no mueren con facilidad. No tienen semillas. Aquí no hay flores, ni frutas, ni semillas. Ellas son plantas que en la mayoría de los casos les gusta vivir en la parte sombría del bosque. La parte sombría del bosque se le llama sotobosque. Dado que estas plantas no poseen ni semillas ni flores, ¿cómo se reproducen, pues? ¿Cómo se reproducen si no tienen ni flores ni semillas? Bueno, estas hermosas plantas se reproducen por esporas o a veces por las plántulas que crecen en sus rizomas. Pero estas plantas, para su reproducción, son muy dependientes de la humedad. Ellas dependen mucho de la humedad para reproducirse. Las esporas, vamos a conocer más adelante las esporas necesitan una elevada humedad, por eso los helechos crecen en lugares donde las condiciones ambientales son húmedas. Por lo general, los helechos crecen en bosques nubosos. Ellos crecen mucho en bosques nubosos. Crecen la mayoría de helechos. Hay helechos que son terrestres, crecen en tierra. Hay helechos que son epífitos, que crecen sobre otras plantas, pero no son epífitos, crecen sobre otra planta, pero no le hacen daño a la planta. Y hay helechos que son arbóreos, que parecen árboles, pero no son árboles, son helechos con hábito arborescente, que parece un árbol, pero no es árbol. Bien. Un helecho está constituido por un rizoma o tallo. En los helechos, el tallo se llama rizoma. Tenemos las hojas, que son las frondas o frondes. Bien, las hojas de los helechos, como decía, no se llaman hojas, sino que se llaman frondas o frondes. Esta es una terminología muy propia de los helechos. Acuérdense que los helechos son más antiguos que las angiospermas, las plantas con flores, frutas y semillas. Ellos son más antiguos. Las formas de estas frondas, usted ve que cuando usted observa un helecho, las frondas tienen formas ramificadas, sectadas, diminutas. Todas estas formas de estas frondas se utilizan para clasificar o identificar los diferentes tipos de helechos. No sé si usted ha observado que los helechos, cuando tienen una fronda nueva, se van desarrollando formando unos espirales. La fronda nueva se va generando, produciendo, la fronda nueva
se van desenrollando formando unos espirales y se dice que las hojas, las frondas nuevas u hojas nuevas crecen en forma de la cabeza o mango de un violín. Cuando usted ve una fronda nueva de un helecho, está como enrolladito y tiene efectivamente la forma de la cabeza o mango de un violín. A esa disposición de esa fronda nueva que al inicio está muy enrollada, pero luego se va desenrollando en esa espiral en forma de la cabeza o mango de violín, a esto se le llama vernación circinada. Vernación circinada. Esto también es propio de los helechos. Cuando usted le están hablando de la vernación circinada, se están refiriendo a una fronda nueva que se está desarrollando, a una fronda nueva que se está generando, una hoja nueva, una fronda nueva. Esa fronda está así espiralada como la cabeza o mango de un violín, y luego ella se va desenrollando para dar origen a la fronda más adulta. Bien, esto es interesante porque ya van dos cosas. El tallo de los helechos se llama rizoma. Las hojas de los helechos se llaman frondas o frondes. Y las hojas o frondas o frondes nuevos o jóvenes se le llama vernación circinada. La vernación circinada, todo esto es propio del grupo de los helechos. En otros grupos no va a existir esta terminología porque es propia de los helechos. Entonces, hay algo que tener muy claro, que los helechos son plantas vasculares que no tienen ni flores, ni frutas, ni semillas, y que se reproducen mediante esporas. Y se caracterizan por hojas jóvenes enrolladas en forma de la cabeza o mango de un violín, y a esto se le llama vernación circinadas. Y los helechos prosperan, se desarrollan en zonas, crecen mejor en zonas húmedas y sombreadas, y son consideradas plantas antiguas con gran valor ornamental, y pueden ser terrestres que crecen en la tierra, epífitos que crecen sobre otras plantas pero que no le hacen daño, porque las plantas que crecen sobre otras plantas y le hacen daño a la planta sobre la que están adheridos son plantas parásitas. Las epífitas no hacen ningún daño, simplemente ellas están allí, crecen sobre otra planta para como crecer sobre otra planta, tener un soporte, pero no le hacen daño al soporte. Acuérdese que el prefijo epi significa sobre y el sufijo fito significa planta, sobre una planta, pero ella no le hace daño a la planta sobre la que está adherida. Eso es importante. Y hay helechos que son arbóleos, que parecen árboles, no son árboles, pero tienen un parecido a un árbol. Bien. Es importante que nosotros tengamos muy presente que los helechos tienen una alternancia de fases
en la reproducción. Los helechos tienen una alternancia de fase en su reproducción. Nosotros tenemos una fase de los helechos donde vemos la planta, el helecho grande, vemos la planta grande es una fase que se llama la fase esporófita, y tenemos una fase que es pequeña e invisible, que es la fase gametófita. ¿Qué pasa? La planta grande que nosotros vemos en los helechos, que es la que comúnmente nosotros observamos y que nos gusta mucho, esa planta que nosotros vemos produce unas esporas diminutas en la parte de abajo de sus hojas. Cuando usted ve un helecho, usted tiene la parte que nosotros vemos, es la parte de arriba de la hoja, que se llama haz. El haz, nosotros vemos el haz, la parte de arriba de la hoja, pero en la parte de abajo de la fronda, que es el embés, allí, en la parte de abajo de la fronda, que se llama embés, allí está un grupo de estructuras llamadas soros, que parecen puntos marrones o amarillos. En la parte de abajo de la fronda del helecho están unos grupos, puntos amarillos, que son unos grupos grandes, unos grupitos que parecen unos puntos chocolates amarillos, a veces blancos. Estos grupos o puntos se llaman soros. Dentro de esos grupos amarillos, chocolates, marrones o blancos, están las esporas. Y esas esporas se sueltan con el viento y caen en el suelo húmedo, donde germinan para formar una plantita verde en forma de corazón. Y esa plantita verde que tiene forma de corazón tiene menos de 2 centímetros. Esa plantita verde se le llama prótalo. En esa plantita verde que parece un corazón, que se llama prótalo, se forman las estructuras de reproducción masculinas y femeninas. En esa estructura verde que parece un corazón, que se denomina prótalo, están los óvulos o gametos femeninos y están los espermatozoides o gametos masculinos. Los espermatozoides, esos espermatozoides tienen flagelos y nadan para fecundar al óvulo, y estos espermatozoides necesitan agua para unirse al óvulo. Cuando estos espermatozoides fecundan el óvulo, nace una nueva planta de helecho, que es de la generación esporófita. Va a crecer un helecho bebé se genera un helecho bebé que va a crecer hasta ser como el helecho del cual él se originó. Entonces,
La fase esporófita es la fase que usted ve a simple vista. La fase gametófita usted no se da cuenta, ni yo me doy cuenta cuando de ese grupo que tiene las esporas, cuando esas esporas caen al suelo, esas esporas germinan y generan un prótalo, que es una planta verde en forma de corazón, y en esa planta verde en forma de corazón, que se llama prótalo, se forman las estructuras de reproducción, tanto masculina como femenina. La estructura de reproducción femenina que contiene los óvulos se llama arquegonio, y la estructura de reproducción masculina, donde están los espermatozoides que son móviles, se llaman anteridio. El anteridio están los espermatozoides, el arquegonio están los óvulos. Los espermatozoides tienen flagelos. Estos espermatozoides nadan hacia el arquegonio, donde están los óvulos, lo fecundan y se va a generar un nuevo helecho bebé, y ese helecho va a crecer como el helecho del cual vinieron esas esporas que germinaron y generaron una nueva planta, un nuevo helecho. Entonces, la fase esporófita es la fase donde usted ve la planta con fronda, que son las hojas, con rizoma, que es el tallo, y ese rizoma es subterráneo, y las raíces. La fase gametófita es esa donde cae la espora al suelo, se forma el prótalo, que es una plantita que tiene forma de corazón, y ahí se van a formar las estructuras de reproducción, tanto masculina como femenina, el óvulo y el espermatozoide. El espermatozoide viaja hacia el óvulo, lo fecunda, y vamos a tener una nueva planta, un nuevo helecho, una nueva planta que pertenece a la fase esporófita. Usted la gametófita no la ve, porque nosotros no nos damos cuenta cuando se está dando la fecundación. Nosotros no nos damos cuenta de eso. Nosotros nada más vemos la planta, el nuevo helecho, pero nosotros no nos damos cuenta porque esa fase es microscópica. Pero es importante que tengamos en cuenta. Ahora, obviamente que decíamos que por eso estas plantas necesitan agua, porque se necesita agua para que el espermatozoide viaje hasta el óvulo. Por eso los helechos prosperan en lugares muy húmedos, porque esta fase de fecundación requiere mucha humedad, y de hecho los helechos prosperan en lugares húmedos, sombríos. Bien, otra forma en la que se reproducen los helechos, esta es la reproducción sexual, pero hay otras formas simples que es la reproducción asexual. A veces lo que la gente hace es que recoge las esporas de las frondas maduras, las siembra en tierra húmeda bajo plástico,
y espera que el prótalo en semanas germine. También otra forma en que se reproducen los helechos, cortan raíces o rizomas de la planta madre y los plantan por separado o simplemente por estolones. Algunos helechos tienen tallos rastreros que se enraizan solos y forman nuevas plantas. Eso también existe. Esta fase es asexual. Bien, tenemos que tener presente tres cosas. Los helechos tienen frondas, hojas que muchas veces tienen hojas que están divididas, que cumplen funciones fotosintéticas. Tenemos que los helechos tienen rizoma. El rizoma es el tallo subterráneo o rastrero del cual emergen las raíces. Y acuérdense que las hojas o frondas jóvenes de los helechos crecen enrolladas en espiral y a esto se le llama vernación circinada, porque esas hojas, frondas jóvenes, cuando están enrolladas, se dice que tienen la forma de la cabeza o mango de un violín. Bien, es muy importante que nosotros consideremos que los helechos prefieren lugares sombreados, con humedad constante, con buena iluminación, pero no sol directo, y son muy esenciales en el equilibrio del ecosistema y actúan como purificadores de aire también. Bien, hay cositas que nosotros debemos tener muy en cuenta. Nosotros tenemos también que algunos rizomas o tallos de los helechos están muy cubiertos de pelos o de escamas, y esto es una adaptación de los helechos para protegerse de la desecación. A veces pasa que el rizoma de un helecho tiene más pelitos o escamas porque eso lo ayuda a soportar ambientes secos. Muchas veces las frondas jóvenes tienen pelos, tienen escamas, tienen más pelos o escamas que las frondas adultas porque son mucho más tiernas y necesitan protección extra. Bien, la mayor parte de los helechos no superan los 2 metros de altura. Sin embargo, hay unos helechos que se llaman helechos arborescentes, porque esos helechos pueden llegar a alcanzar 15 metros. Los helechos epífitos se desarrollan sobre troncos o ramas de un árbol. Hay helechos que son terrestres y se desarrollan también en zonas húmedas. Pero hay unos helechos que son quizás los más conocidos de los helechos, son los helechos arbóreos. Estos helechos arborescentes se ven muy amenazados o en peligro de desaparecer, ya que el comercio ilegal ha impulsado su sobreexplotación. Usted de repente conocía el helecho, pero no sabía que había helechos arbóreos. E incluso existen helechos también que son acuáticos. Muy pocos, pero hay. Hay como 2 géneros, una cosa así. Pero los helechos arbóreos están en una crisis porque están en peligro de desaparecer. Miren, los helechos son muy importantes
aparte que ustedes lo mejor que yo lo saben, son muy importantes desde el punto de vista ornamental. Este es un grupo de plantas favorito de las personas que gustan de usarlos como adorno. Su importancia también se puede comparar con la de las orquídeas y los cactus, y tal vez en menor medida con los bonsái. Pero tenemos que considerar que los helechos no producen flores, frutas ni semillas. Y esto los hace unas plantas mucho más llamativas. Muchas de las especies de helecho son desde el punto de vista estético, son muy atractivas. Aunque el concepto de belleza es un poco difícil de definir, ya que tiene que ver con la percepción de cada persona, pero es muy probable que la belleza de los helechos usados en ornato se deba a dos cualidades. Las frondas de los helechos siempre, algunos están finamente divididas. La textura de la fronda es muy suave debido a que son muy delgadas, y esto los hace muy delicados y que posean como ese toque de elegancia. Ustedes esas frondas delicadas, lindas, tiernas. Y estas dos características que les mencioné, combinadas como colores, tamaño, forma de la fronda, vena, escamas del rizoma, también le dan un aspecto muy especial a los lugares en que encontramos a los helechos, ya sea en los bosques naturales o en lugares artificiales como jardines, pasillos de casa o simplemente floreros donde se colocan los helechos a veces. Existen varias especies de helechos ornamentales y según el lugar donde se desarrollan se clasifican en plantas de interiores, de exteriores, de contenedores o de macetas, de paredes, trepadoras, de sustratos calizos, de sustratos húmedos, de terrarios. La importancia económica es escasa, pues de los helechos son muy pocas las especies utilizadas como alimentos, medicina o en la industria, pero el mayor valor radica en el uso ornamental para embellecer las casas, jardines, restaurantes, hoteles, centros comerciales. Por esta razón, los helechos son plantas excelentes para el interior de las casas debido a su valor decorativo. Algunos también son muy utilizados en oficinas, departamentos, tiendas comerciales. Hay algunas especies de interiores como son especies del género Nephrolepis. No voy a mencionar muchas especies para que ustedes no se compliquen. Hay el género Nephrolepis, Asplenium, Adiantum, Pteris, muy utilizados tanto en interior como en exterior. En algunos mercados y tiendas departamentales se practica la venta de plantas exóticas importadas de diferentes partes del mundo y que a veces crecen bien en los jardines. Allí usted encuentra Adiantum, algunas especies de Adiantum que son muy lindas. Pero también hay especies que son para macetas, que son colgantes, erectas. Entonces, con los helechos hay hay especies que están adaptadas a vivir en suelos húmedos o inundados, como son especies del género Acrosticum, especies del género Hymenophyllum. Yo les digo esto, pero cuando uno va a comprar helecho, por lo general la gente tiene clarita cuáles son las especies. O sea,
Cuando una va a comprar helecho, las personas tienen clarita cuáles son las especies, las personas que lo venden. En ciertas ocasiones, solo una parte de la planta es usada como adorno, como es el caso de los rizomas, de los tallos. Porque algunos rizomas o tallos tienen un arreglo especial y esto tiene que ver mucho con algo que se llama maquique. Maquique es el conjunto de raíces que cubren la base de los tallos de los helechos arborescentes. Y la palabra maquique deriva del náhuatl, que significa manto enredado. Estas raíces de los helechos arbóreos son utilizadas como sustrato para cultivar orquídeas y plantas epífitas. Y también se elaboran como unas artesanías que son como unas macetas para construcción y para sembrar plantas. El uso de estas raíces de los helechos arborescentes ha provocado una gran explotación de las especies. Muchas de estas especies se encuentran amenazadas, en peligro de extinción o en protección según las normas de conservación. Y según las normas de conservación, ¿de dónde? Según las normas de conservación de la Convención sobre el Tratado Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces aquí quienes están en problema son los helechos, sobre todo arbóreos. Son muy atractivos, tienen una corona de... Cuando usted ve un helecho arbóreo, usted a veces ni piensa que es un helecho porque parece una palma. Tiene una corona de hojas que puede medir, esas frondas pueden medir de 2 a 3 metros de largo y son muy atractivas. A veces llegan a medir esos helechos arbóreos hasta 15 metros de altura, a veces 15, a veces 25 también, y es una altura considerable, sobre todo si se toma en cuenta que los tallos de estos helechos no están formados por madera, como ocurre en los árboles. Y bueno, la gente, ese maquique, que son las raíces, son las que le proporcionan ese sostén para alcanzar esas alturas. Y estos helechos se encuentran en bosques húmedos de montaña, en bosques nubosos, en bosques tropicales húmedos. Crecen estos helechos arbóreos, crecen en lugares donde el promedio anual de precipitación es entre 2.500 y 6.000 milímetros de lluvia, o en lugares donde hay una gran humedad ambiental por la presencia de nubes. Crecen en temperaturas que oscilan entre 18 y 25 grados. A alturas de 1.000 a 2.500 metros crecen estos helechos arbóreos. Y, pues, ¿qué pasa? Los que son los horticultores, las personas que se dedican a la venta y el cultivo de plantas, lo que hacen es que los van y los extraen de los bosques naturales, porque estos helechos tienen un crecimiento muy lento y no
no les es tan fácil que ellos lo cultiven porque demoran mucho tiempo en crecer. Entonces todos los que son horticultores o los que venden plantas o cultivan plantas, lo que van es que lo extraen del bosque natural y eso es lo que provoca el deterioro de su hábitat y la situación crítica en las poblaciones y sobre todo que hay mucha proliferación del comercio ilegal de esto. Entonces, algunos datos curiosos que quieren conocer de los helechos. La mayoría de los helechos que nosotros utilizamos como plantas ornamentales se encuentran como pez en el agua en lugares luminosos pero sin sol directo. Hay helechos que toleran algo de luz directa y otros que están adaptados a lugares más sombríos, pero en un ambiente luminoso la mayoría se encontrarán bien. Ese es un dato interesante. No confundamos humedad ambiental con humedad de la tierra. Los helechos son plantas que sobre todo necesitan humedad en el ambiente. Y esto es especialmente importante cuando lo tenemos en el interior, sometidos a calefacciones y aires acondicionados. La calefacción los resta humedad y los aires acondicionados también. Lo otro es que por lo general cuando nosotros cuidamos un helecho no debemos dejar que la tierra se seque en exceso entre riego y riego. Son plantas que necesitan cierto grado de humedad en el sustrato, pero ojo, tampoco debemos encharcarla. Es mejor que al principio nos quedemos cortos con el riego que nos pasemos. Y hay algunas excepciones de helechos que sí necesitan que la tierra esté siempre bastante húmeda. Pero esas son excepciones. Bien, vamos a escuchar un audio maravilloso sobre los helechos. Vamos a escuchar un audio maravilloso sobre los helechos. De los trópicos también se encuentran en regiones templadas e incluso áridas. Algunos crecen sobre los árboles como epífitas. Tienen generalmente un tallo subterráneo, el rizoma. Aunque no poseen crecimiento secundario, que en otros grupos aumenta la circunferencia y forma la corteza y el tejido leñoso, algunos helechos alcanzan una gran altura, como es el caso de los helechos arbóreos. Sus hojas o frondas suelen estar finamente divididas en foliolos o pinas y tienen una alta relación superficie-volumen, por lo que son colectores de luz muy eficientes. Los helechos están bien adaptados al crecimiento en las condiciones de luz difusa que imperan el suelo de los bosques. En el tipo de reproducción alternante del helecho, el gametofito y el esporofito forman dos plantas independientes. Esta última es la que adquiere un mayor tamaño y la que todos identificamos como el verdadero helecho. El gametofito es de forma completamente distinta y de tamaño muy inferior, no sobrepasando nunca los 2 centímetros, por lo que suele pasar desapercibido. Cada esporofito desarrolla en sus hojas gran cantidad de esporangios dentro de unas estructuras protectoras denominadas soros. Posteriormente, las esporas producidas por los esporangios caen al suelo y germinan dando lugar a pequeños gametofitos de forma acorazonada y color verde, que se denominan prótalos. En cada uno de ellos se desarrollan los órganos sexuales, que una vez maduros, producen los gametos correspondientes. La fecundación se produce de la misma manera que en los musgos, que vimos en el video anterior de esta serie, dando lugar a un cigoto
que cuando crece da lugar a un nuevo esporofito. Simultáneamente, el protalo degenera y muere. Repasemos el ciclo nuevamente con más detalle. Como mencionamos en los helechos, la forma más común y conspicua es el individuo diploide, el esporofito. En los esporangios se producen, por meiosis, las esporas haploides, que habitualmente se encuentran en la parte inferior de sus hojas y luego son liberados. De las esporas se desarrollan gametofitos haploides. En muchas especies, los gametofitos tienen solo unas pocas capas de células y adoptan una forma similar a un corazón. De la superficie inferior del gametofito aparecen filamentos, los rizoides, que penetran en el suelo. En la superficie inferior del gametofito hay arquegonios, que contienen los gametos femeninos, y anteridios, que contienen los gametos masculinos. Cuando hay un aporte adecuado de agua, los anteridios se rompen. Los gametos masculinos maduros tienen numerosos flagelos con los que nadan hasta los arquegonios y fecundan a los gametos femeninos. Del cigoto se desarrolla el esporofito diploide que crece del arquegonio, contenido en el gametofito. Después de que el joven esporofito se arraiga en el suelo, el gametofito se desintegra. El esporofito madura, desarrolla esporangios en los cuales ocurre la meiosis y así comienza nuevamente el ciclo. En el próximo video vamos a conocer el ciclo de vida de un pino en representación del grupo de las gimnospermas. Bien, estamos siempre aprendiendo, aprendiendo cosas nuevas de los helechos. En el día de hoy, pues, ha sido un día maravilloso porque hemos conocido sobre los helechos. Siempre que conversamos, estamos aprendiendo de los grupos de plantas y todo esto porque es lo que nos ayuda a que nosotros, pues, conociendo las plantas, las podamos valorar, las podamos conservar, podamos tener más conciencia de cuán valiosas son las plantas porque, ya les digo, las plantas nos alimentan, nos protegen y nos curan. Quizás no hay muchos helechos que están asociados a la medicina o a la industria, pero sí son ornamentales. Y son plantas que realizan fotosíntesis, son plantas que producen oxígeno, son plantas que están tienen alta implicación en la producción del oxígeno que nosotros respiramos. Entonces, el entorno natural, las plantas son altamente valiosas para que todos los seres vivos de este planeta llamado Tierra podamos vivir en armonía, en paz, en solidaridad, en fraternidad, cuidando el ambiente. Porque de eso que el producto de la fotosíntesis, aparte del oxígeno, es el alimento para nosotros los seres humanos y para todos los seres vivos que existen en el planeta Tierra. Entonces hay razones poderosas por las que nosotros tenemos que cuidar el ambiente, tenemos que conocer, tenemos que formarnos y tenemos que difundir a otros esta información para que otros también conozcan, valoren y entren en sintonía del cuidado del ambiente. Hoy día nosotros estamos viendo cómo está la deforestación, cómo está la urbanización, cómo está todo esto avanzando y cada día se talan más bosques, cada día estamos viviendo
una crisis ambiental precisamente porque se están talando los bosques, y sin bosques no hay vida, no hay alimento, no hay medicina, no tenemos una cantidad de elementos que son necesarios para que nosotros los seres humanos vivamos y los otros seres vivos, los insectos, las aves, los mamíferos, nosotros somos mamíferos, así que de verdad que es interesante conocer, educarnos, formarnos, para que de aquí a 50 años pues le podamos heredar a los que vienen una mejor calidad de ambiente y por ende de vida a los que vienen. Bien, en este nuestro programa Naturaleza, Cultura y Sociedad, un programa donde estamos formándonos, estamos conociendo para tomar acciones sabias y saludables con el ambiente que nos rodea, con el entorno vegetal. Pues los invito el próximo lunes. El próximo lunes vamos a hablar un poquito de las briófitas. De las briófitas, que son plantas no vasculares, no hay tejido de conducción. El próximo día vamos a conversar un poquito sobre estas plantas, vamos a conocerlas también. Y nada, seguimos invitándolos. Gracias a ustedes, a nuestra audiencia valiosa. Ustedes son una audiencia fiel. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, gracias por ser gente que nos escucha y está siempre pendiente de toda la programación de Radio Nuestra América Online, una radio que siempre está educando y está edificando a su audiencia. Bendiciones para todos, éxitos, que nada les falte y nos estamos conversando, estamos el próximo lunes a las 7 de la noche, hora indiana y hora de Panamá. Felicidades para todos, bendiciones y seguimos formándonos para ir creando un mundo más humano, más fraterno y más solidario. Bendiciones para todos. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes y gracias por su preferencia. Gracias por preferir Radio Nuestra América Online. Bendiciones para todos. Chao, chao. Y este fue su programa Naturaleza,
cultura y sociedad. No te lo pierdas el próximo lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y a las 7 de la noche, hora de Panamá. Con nosotros fue Hasta Hoy Día. Un abrazo, un beso y sintonice nuestra América Online Radio.